Gálatas capítulo 2, son 21 versículos, pues vámonos de 7 en 7. Gálatas 2, del 1 al 21. Gálatas 2, del 1 al 21, de 7 en 7. ¿Cómo es, Carlos? Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Del 8 al 15. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles, al reconocer la gracia que se me había dado. Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se reunió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro del pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Amén. El mensaje para hoy se titula La vida cristiana en 3 palabras. Hay textos en la Escritura que, además de darnos una enseñanza doctrinal, ayudan a poner en orden nuestras vidas.
Y Gálatas 2:20 es uno de ellos. Y vamos a estar meditando solamente en Gálatas 2:20. No se trata de una frase devocional aislada. Tampoco es un simple testimonio emocional de Pablo. Es una declaración ordenada de cómo debemos vivir el Evangelio. La Nueva Traducción Viviente lo tradujo de esta manera: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tenemos ideas al azar. El versículo contiene una lógica divina. Nos habla de muerte, identidad, vida y fe. Y en esa lógica encontramos tres realidades fundamentales: pertenencia, propósito y perspectiva. Tres palabras que definen la vida cristiana. Y si hemos de ser honestos, no todos los nacidos de nuevo lo han comprendido, y mucho menos compartido. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos en deuda con la sociedad y con los jóvenes, porque hemos fallado en enseñarlo, y peor aún, en vivirlo. La generación que hoy está viviendo se caracteriza por la confusión de identidad, la ansiedad existencial y la falta de dirección. Toda la sociedad, incluidos o principalmente los jóvenes, buscan desesperadamente tres cosas: pertenecer, tener propósito y entender la vida. Quienes decimos tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, a lo más les hemos ofrecido actividades, pero no pertenencia. Les hemos dado reglas, pero no propósito. Les hemos dado moralismo, pero no una perspectiva bíblica para interpretar la vida. Mientras que el mundo les ha ofrecido identidad, aunque sea falsa. Les ha dado propósito, aunque sea egoísta. Mientras el mundo da una narrativa distorsionada, nosotros muchas veces no formamos una cosmovisión bíblica. El resultado es que muchos han buscado pertenencia en el mundo, propósito en el éxito personal y perspectiva en ideologías ajenas al Evangelio. Por eso es importante lo que Gálatas 2:20 nos aporta, porque nos sitúa en lo que es realmente importante para la vida cristiana, no con métodos, sino con teología profunda, no con estrategias humanas, sino con una realidad espiritual. Nos regresa al orden correcto: primero pertenencia, luego propósito, entonces perspectiva. Así que vamos a meditar en estas tres palabras a la luz de Gálatas 2:20. La primera palabra es pertenencia. La Reina Valera actualizada 2015 tradujo Gálatas 2:20 de esta manera: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia afirma a quién pertenecemos. Los que hemos optado, no por una religión, sino por una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, mediante el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Debe entenderse que la Iglesia no puede ofrecer verdadera pertenencia si no predica la cruz, porque sin esta solo hay una comunidad superficial, por más ritos que se tengan. Leemos en Gálatas juntamente crucificado, y en griego es la palabra sinestabrome. Y si hacemos un análisis gramatical, ese nos indica que es el tiempo perfecto del verbo sistrabó, que significa crucificar con, ser crucificado con. Está conjugado en la voz pasiva del modo indicativo. Y te explico qué significa esto. El tiempo perfecto indica una acción completada en el pasado, la crucifixión de Cristo, que produce un estado permanente en el presente.
No dice me crucificaré, sino estoy crucificado. Y la voz pasiva muestra que el creyente no se crucificó a sí mismo, sino que fue incluido en la muerte de Cristo. El verbo tiene la proposición sin, que se puede traducir con, como con, y este enfatiza la unión real y vital con Él. Por lo que se deducen algunos puntos importantes. Es una unión real con Cristo. El nacido de nuevo no es un simple simpatizante o admirador. Está unido a Él en su muerte. Romanos 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Amén. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Es una ruptura definitiva con el viejo yo. No se trata de mejorar el yo, sino que el yo debe morir. Sin embargo, muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Quiero hacer mi voluntad. Quiero que Dios se sujete a lo que yo quiero. No obstante, la cruz no negocia. La cruz mata al yo y establece el señorío de Cristo. La cruz no solo perdona, también rompe la esclavitud del ego. Efesios 4, 22 al 24. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si tu ego sigue dominando, pregúntate si realmente Jesucristo es tu Señor. Es una nueva posesión. El nacido de nuevo ya no se pertenece a sí mismo. Ha sido transferido del reino de oscuridad al reino de Cristo. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amén. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Primera de los Corintios 6, 19 al 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Así que si naciste de nuevo, entiéndelo. Tienes dueño, se llama Jesús. Y como diría mi mamá, no te mandas tú solito. Pero, ¿qué implica pertenecer a Cristo? Y te voy a señalar 3 cosas, tendrá muchas más. Ser parte de la familia de Dios. Efesios 2:19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios.
También significa vida eterna con Cristo. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo les doy vida eterna. Entonces, una característica de pertenecer a Cristo es la vida eterna con Cristo. Porque va a haber quien va a tener vida eterna, pero separado de Dios, porque fue su decisión. Y significa pertenecer al Señor. Romanos 14, 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y seamos claros, el creyente no está en proceso de morir a sí mismo, ya murió con Cristo. Por lo tanto, su pertenencia ha cambiado. Ya no se pertenece a sí mismo ni al mundo, sino a Dios. Y te pregunto, ¿estás viviendo como alguien que pertenece a Dios? El segundo punto es propósito. La Biblia de Jerusalén tradujo Gálatas 2:20 de esta manera. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo, en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El verbo que se traduce como vivir aparece 3 veces en el versículo. En griego es el verbo zao, vivir, estar vivo, quedar vivo. Y en las 3 ocasiones se encuentra en tiempo presente modo indicativo. De la primera y la tercera persona del singular. Esto indica una vida continua, actual, constante. No es un instante de éxtasis, sino un estilo de existencia. La declaración "ya no vivo yo" establece que el yo autónomo ha sido destronado. Ya bájate del trono. Deja de estar quitando a Jesús del trono. Y ojo, no es aniquilación de la personalidad, sino reorientación de la identidad. El yo ya no es el centro. La razón es que Cristo vive en mí. Es decir, la inhabitación es real, no mera influencia externa. Y esta palabra inhabitación es una palabra dominguera. Conforme al diccionario de la Real Academia Española, viene del latín tardío inhabitatio, que significa habitación, morada. Pero en la doctrina cristiana se refiere a la morada de la Trinidad por acción del Espíritu Santo en el alma del justo. Entonces, si Cristo vive en mí, la inhabitación es real. Primera a los Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Amén. Amén. El templo de Dios. Según a los Corintios 6:16. Ok, acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Juan 14:23.
le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Allá me pasé. Y vendremos y haremos morada en él. La pertenencia define el propósito, porque somos de Dios, vivimos para Dios. Mientras el mundo dice, vive a tu manera, vive tu propósito, o encuentra tu propósito en ti mismo. El Evangelio dice, tu propósito es que Cristo viva en ti. Entre las implicaciones de este propósito tenemos las siguientes. Cristo como fuente de vida. Él no solo salva, Él vive y actúa. Cristo como contenido de vida. No solo vive contigo, sino en ti. No es imitación externa, es inhabitación real. Cristo como finalidad de vida. Todo converge en manifestarlo a Él. Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Segunda a los Corintios 5:17-20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En medio de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Aquel no conoció pecado, lo hizo pecado para nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Que no te venga con el cuento de los 5 ministerios, porque ni contar saben. Si contaran dirían que son 4. El ministerio es uno. Reconciliar al mundo con Dios mediante Jesucristo. Así como fuimos reconciliados nosotros. No hay que inventar un propósito, sino caminar en el establecido. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso dice Efesios 2:10. El propósito no es el éxito, sino la semejanza a Cristo. Romanos 8:28-29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El propósito es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya lo ha dicho Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Qué es lo que demanda Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Tu propósito está definido por Cristo o por tus deseos personales?
¿Tu vida refleja a Cristo o solo valores morales? ¿Dependes de tu esfuerzo o de su vida en ti? Lo que muchos quieren, aún entre aquellos que dicen haber nacido de nuevo, es que Cristo bendiga sus planes. Pero Él no vino a cumplir tu propósito. Él vino a establecer el suyo en ti. Y la iglesia falla cuando sustituye este propósito por activismo religioso o un show que pretende ser adoración, sin que haya una transformación real, sin que haya un nuevo nacimiento, sin que haya un encuentro con Jesús en el que te rendiste ante Él, en el que lo reconociste como tu único y suficiente Salvador personal, en el cual le entregaste tu voluntad para hacer la suya, en el cual entregaste tu libre albedrío porque tomaste la decisión correcta. Y te pregunto, ¿es Cristo quien vive en ti o solo influye en ti? Y eso cuando lo dejas. Tercer punto es perspectiva. La Nueva Versión Internacional tradujo Gálatas 2:20 así: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y la palabra que utiliza para fe es pistis, que se traduce como fe, y es lo que se puede creer, un estado de certeza en relación a la fe, confiar, creer al punto de tener una total confianza, confiabilidad, la condición de total seguridad. La fe no es un mero asentimiento intelectual, sino el medio o instrumento por el cual se vive toda la existencia cristiana. Es confianza activa, personal y continua. En el texto puede entenderse como la fe que tiene a Cristo como objeto, confiamos en Él, o la fe que proviene de Cristo, Él la genera. Pablo une ambas. Es una fe que nos une al Hijo y que Él mismo produce. Se trata de una fe que moldea nuestra perspectiva. Pablo reconoció que vivía en la carne, es decir, en su existencia humana, con limitaciones y debilidades. Sin embargo, su perspectiva no estaba determinada por lo visible, sino por la fe. Este tipo de perspectiva implica que la fe es un modo de vida. No es ocasional, solo cuando hay crisis, sino constante. La fe es el medio para interpretar, porque la realidad no se define por lo visible, sino por lo eterno. ¿Ves 2 Corintios 5:7? Porque por fe andamos, no por vista. No vivimos por vista, sino por fe. La fe es un ancla en medio del caos. Cuando todo cambia, la cultura, las emociones, las circunstancias, etc., la fe permanece porque está anclada en Cristo. Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec,
sumo sacerdote para siempre. Amén. Amén. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Y el autor a los Hebreos estaba hablando a gente que entendía que antiguamente quien podía pasar hasta detrás del velo era el sumo sacerdote, una vez al año. Bueno, una vez que el velo se rasgó, es un símbolo de que todos los que hemos nacido de nuevo somos real sacerdocio. Y podemos llegar a la presencia de Dios no en un solo día, sino siempre, en cualquier momento. La perspectiva correcta alinea nuestra vida con la eternidad. No es que ignoremos la realidad, sino que la interpretamos conforme a la palabra de Dios. Si la iglesia no forma la perspectiva, el mundo lo hará. Y el mundo siempre ofrece una visión centrada en el hombre, no en Dios. Es obligación de todo nacido de nuevo enseñar la perspectiva bíblica. Y si eres padre, debes empezar con tus hijos desde que son pequeños. Ellos aprenden viendo lo que tú haces, no lo que tú dices. Si no tienes una perspectiva bíblica, inevitablemente adoptarás la del mundo. Pregúntate, ¿tu vida está guiada por lo que ves y sientes o por fe? Lo que Dios ha prometido. ¿Tus decisiones nacen de fe o de una reacción emocional? ¿Tu perspectiva es temporal o eterna? La conclusión es principio. La Nueva Biblia Viviente tradujo Gálatas 2:20 así: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y esta vida que ahora tengo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. El versículo culmina con las palabras más personales: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el fundamento afectivo y redentor sobre el que descansan la pertenencia, el propósito y la perspectiva. Es el principio, el fundamento. La vida cristiana no es desordenada ni improvisada, tiene una lógica divina. Primero perteneces a Dios, luego vives para Dios, entonces ves la vida como Dios. La vida cristiana no es una religión, no es una obligación, sino la respuesta al amor de Cristo. El amor no es abstracto, es sacrificial y personal. Así quedó demostrado en la cruz. Si esto se pasa por alto, la iglesia pierde su esencia y no pasa de ser una organización humana, como tantas otras que hacen una labor filantrópica, sin el poder del Espíritu Santo. La solución no es más programas, más entretenimiento y mucho menos más adaptación cultural. La solución es volver a la cruz, pertenencia, volver a la vida en Cristo, propósito, y volver a vivir por fe, perspectiva. Porque el Evangelio no es Cristo mejora tu vida o Cristo te ayuda a vivir tu vida, sino Cristo vive su vida en ti. Pero, ¿ha muerto realmente tu yo o solo lo has modificado? Y te pones la máscara el domingo. ¿Es Cristo quien vive en ti o solo influye en ti? ¿Estás viviendo por fe o por vista? Una vida transformada comienza cuando dejamos de preguntarnos, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y empezamos a responder, soy de Cristo, vivo para Cristo y veo todo a través de Cristo. No te preguntes, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios es que lo obedezcas.
que entiendas que le perteneces, que vives para Él y que tienes que ver todo desde su perspectiva, una perspectiva eterna. Solo así podremos ofrecer al mundo lo que realmente necesita. Pertenencia verdadera, propósito eterno y una perspectiva que transforma toda la vida. Y cuando esto ocurre, todo cambia. Si ya no te perteneces, ahora vives para Cristo. Pues Señor, te damos gracias por el precio que pagaste por nosotros en la cruz. Gracias porque fuimos comprados por sangre. Gracias porque ya no nos pertenecemos, sino que te pertenecemos a ti. Y pedirte por aquellos que siguen sin entenderlo, que puedan comprender que no es vivir conforme a lo que ellos quieren, sino conforme a lo que tú quieres. Pedir también por aquellos que no han tenido un encuentro personal contigo. Pedirte que nos uses, Señor, y si no hemos de ser nosotros, manda a quien sí van a escuchar. Te damos gracias por tu amor, Señor, te damos gracias por la pertenencia, te damos gracias por el propósito y te damos gracias por la perspectiva. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amigos y hermanos de internet, pues si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Y espero que si no has nacido de nuevo, hoy es un buen día para decirle sí a Jesucristo, para reconocer que Él murió por ti en la cruz. Si ya lo has reconocido, hoy es un buen día para que dejes de vivir a tu manera y empieces a vivir conforme a lo que Él manda. Para que dejes de hacer las cosas como tú quieres y las hagas como Él dijo. Hoy es un buen día para que dejes de ver tu vida desde una perspectiva del tiempo y lo hagas desde una perspectiva eterna. Porque fuimos hechos para la eternidad. Estamos despedidos. Shalom, shalom.